Buenos días, muchas gracias por la asistencia y haber sido convocado a hablar aquí. Hablo como un orador más o menos enterado, un poco cuento mi vida que está muy ligada a todo el tema de AFI, Asociación Filantrópica Israelita, o Hilfsverein Deutschsprechender Juden, como se tituló en su momento. Voy a resumir un poco todo lo que voy a hablar. Por un lado, los judíos y Alemania. Por segundo término, los judíos en la Argentina, las personalidades alemanas en la Argentina y finalmente la creación del Hilfsverein o AFI, Asociación Filantrópica Israelita. La relación en Alemania con los judíos o los judíos con los alemanes fue bastante distinta a la relación que existió entre los judíos y otros países como por ejemplo Polonia, Rusia, etcétera, etcétera, donde los judíos eran directamente expulsados o tenían que vivir en determinados lugares totalmente al margen de la sociedad normal. En Alemania, a partir de 1700, y de alguna manera programado por Moisés Mendelssohn, un filósofo nacido en Alemania, quien procuró, fuera de la filosofía, procurar que la adaptación de los judíos hacia los alemanes. En ese sentido, él dijo que había que adaptarse a las costumbres y a la cultura del país donde se vive, abandonando el Judendeutsch, el alemán judío o Yiddish, que se hablaba en otras, procurando hablar en alemán para ser entendido y entender. Él llegó inclusive a traducir al alemán la Biblia, esto es, el Antiguo Testamento. Y gracias a esa intención de Mendelssohn, realmente los alemanes, y a partir de 1800, en lo cual influyó también bastante la Revolución Francesa, que trajo otros conceptos de la libertad y demás, los alemanes judíos eran considerados personas normales dentro de la sociedad alemana, e inclusive a partir de 1800 y algo pudieron votar y ser elegidos, y hubo un montón de judíos alemanes, cosa que también podemos referirnos a la monarquía austríaca y húngara, que actuaron muy libremente y muy colectivamente en el país, y así hablo de Heine, de Mendelssohn, Bartholdy, de Einstein, de Freud, de Richard Tauber, de Berfeld, etcétera, etcétera, que fueron personalidades reconocidas en Alemania también, y los alemanes se consideraban, tal como nosotros en este momento en la Argentina, ciudadanos comunes y corrientes, con todos los derechos que se tienen, sin perjuicio de determinados rasgos antisemitas que podrían haber, como puede haber acá en este momento también en el país o en otros países, en lo cual se discrimina a los judíos o a los negros o a los hispanos, etcétera, etcétera, pero lo cual no quitaba para nada los derechos que los judíos alemanes suponían tener y que tenían efectivamente. Eso en cuanto a Alemania. Vuelvo a decir, a partir de 1800 los judíos que vivían en Alemania eran considerados ciudadanos comunes y corrientes, hablaban alemán, tenían las costumbres alemanas, etcétera, etcétera,
y así se sentían. En América, bueno, evidentemente existían los indígenas, luego los españoles, llegaron los primeros judíos sefaradíes, que llegaron especialmente desde Brasil o desde Portugal, y no había demasiados judíos en el país, o por lo menos que actuaran como tales, no había sinagogas, templos, nada por el estilo, y algunos, alguna vez, no en el país, pero en Perú y en Colombia, la Inquisición trató de condenar a determinados judíos por profesar una religión determinada. Pero después, ya en 1800 y pico, existieron distintas colectividades, no solamente alemanas, sino distintas colectividades que se fueron formando y creando colonias, así llamadas. Uno de los que organizó muchísimo el tema con respecto a los judíos fue el célebre barón Mauricio Hirsch, que desde Alemania, él no salió del país, trató de proteger a los judíos, especialmente de Polonia y de Rusia, creando para ello en Argentina y en los Estados Unidos distintas colonias donde los judíos de ese lugar venían a cultivar el suelo y trabajar en el campo argentino, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, como en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hubo también, fuera de los judíos, otras colonias que vinieron grupos enteros para llegar al país, especialmente de alemanes, las colonias en Misiones, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, etcétera, etcétera, de alemanes, suizos, de distintas religiones o que provenían de una misma región en los distintos países. Había así unas determinadas distinciones. De acuerdo a la Constitución argentina, para ser presidente había que ser católico y no podía ser un judío, pero bueno, pero de cualquier manera, a grandes rasgos no había ningún tipo de discriminación. Eso con respecto a 1800 o a principios de 1900. Poco a poco, después de venir una cantidad muy importante de emigrantes a la Argentina, que venían a vivir, porque en los países de orígenes les iba muy mal, y necesitaban comer y y llegaron acá al país, fueron llegando también de los distintos países europeos, distintos otros emigrantes que llegaron al país con otra idea, era hacer dinero, hacer la América, como se llamaba en aquel entonces, y hacer dinero para después volver a su tierra de origen y vivir allá definitivamente. Estos extranjeros no se mezclaban con los argentinos de ninguna manera, o con gente de otro origen, y ahí la explicación un poco de por qué hay un club alemán, un club inglés, un club catalán, un club gallego, etcétera, etcétera, en los cuales ahí se actúa un club francés, también los diarios de cada una de esas colectividades y las iglesias o templos o sinagogas exclusivamente dedicados a los connacionales, los cuales no tenían trato con otros, a los Hiesige, como se llamaban los alemanes, no se los trataba, o se los trataba muy pocas veces. Lo que los americanos llaman a native, que eran personas de segunda. Puedo asegurar que mi padre llegó al país en 1920, en mi casa se hablaba alemán y muy pocas veces que en la mesa se hablara en castellano era porque venía
un Hiesiger, un nativo. Entonces teníamos que cambiar de idioma. Pero si no, había que hablar exclusivamente alemán y el colegio alemán, etcétera, etcétera, porque eso era lo que correspondía. Y cuando mis padres, que se casaron a fines del 20, habían decidido que más o menos en el año 35 iban a volver a Europa, concretamente a Viena. Eso se terminó, uno porque la crisis del 30 influyó muchísimo en la vida económica, y número dos, por Hitler y el nazismo. Pero hubo unos cuantos amigos de mis padres que sí, efectivamente, a principios del 30 fueron a vivir a Europa, y muchos de ellos, gracias a tener un documento argentino, después pudieron volver acá sin mayores problemas. En Argentina, vuelvo a decir, el judaísmo estaba representado en las colonias, por un lado, y por otro lado en determinados barrios también, porque se juntaban ahí de alguna manera, como es el 11, etcétera, etcétera, donde, bueno, eran judíos que hablaban en castellano o en yiddish. Y así también los templos, los rabinos, con una excepción que voy a hacer ahora, los sermones eran en yiddish, lo cual después, cuando llegaron los judíos alemanes, era un gran problema porque no entendían lo que sucedía. La única excepción fue el templo de Libertad, donde había un rabino Schlesinger, de origen suizo, que de vez en cuando daba algún sermón en alemán para que se pudiera concretar. Los alemanes o los austríacos, etcétera, etcétera, habían tomado como lugar de residencia Belgrano o el Olivo Vicente López. Y ahí también, en esos sectores, vinieron después cuando vinieron los emigrantes, y ahora voy a hacer la distinción con respecto a ese tema. Los residentes que habían llegado antes del nazismo, se los llamaba Alteingesessene, los viejos residentes, y los nuevos se los denominaba los emigrantes, por la distinción que eso sucedía. Lo importante es determinar que a consecuencia del nazismo, o de la iniciación del nazismo, se tuvo conocimiento de todos los problemas que podría eso suscitar. Llamo la atención con respecto a dos temas que ahora están muy en el diario. En 1918 se terminó la Primera Guerra Mundial, en la cual la gran derrotada fue Alemania. Y en 1900, que estos días se festejó justamente, se conmemoró eso en París con la presencia de muchísimos jefes de Estado para procurar la no repetición de esas cosas. Y a raíz de ello, se suscribió en julio de 1919 la Paz de Versalles. La Paz de Versalles, suscrita no por militares, sino por políticos, que suscitó el principio, digamos así, del antisemitismo. La paz la firmaron los socialdemócratas, o el Tratado de Versalles, fue una paz terrible. Realmente Alemania había tenido la fortuna que durante la guerra, Alemania propia no había sufrido ningún tipo de rotura ni nada por el estilo. La guerra fue fuera de Alemania, pero la paz suscitó una indemnización enorme, para pagar por Alemania,
problemas políticos muy importantes, estamos hablando de 1919-20, y después una inflación espantosa a principios del 21-22, que motivó, entre otras cosas, la pobreza de muchos alemanes que habían perdido absolutamente toda la... Y todavía hoy la inflación mundial, cuando se recuenta la inflación mundial, se habla de la inflación acontecida a principios del año 20. ¿Por qué? Bueno, lo que es importante señalar que Hitler asumió el 31 de enero de 1933, estamos hablando de un país ya republicano, porque también a fin del 18 se terminó con la monarquía en Alemania. Hitler asumió en el 31 de enero del 33 y AFI se fundó en abril del 33, el 26 de abril del 33. Llama la atención que en ese entonces inclusive los judíos alemanes o los judíos que vivían en el país no tenían tanto temor con respecto a lo que iba a pasar. Se suponía que iban a ser amenazas y nada más que eso, pero no tenían ningún problema. Desde el año 33 que asumió Hitler hasta el año 35 que se crearon las primeras leyes de Nuremberg, que se llamaron, la situación eran amenazas, había algún que otro atentado, pero no había nada absolutamente terrible, por lo cual los alemanes pensaban de que eso era un episodio nada más, a mí no me va a pasar nada. Parientes míos y amigos de mis padres, etcétera, etcétera, quedaron en Alemania porque a mí no me va a pasar nada. Yo siempre he tenido este lugar acá en el país, soy amigo de un montón de gente, a mí no me va a pasar nada. Debo así hablar de mis abuelos húngaros, que no quisieron venir absolutamente nada. Mamá les habló por teléfono, ya radicada acá, en el año 39, ya empezada la guerra, que vengan por favor, y el abuelo dice, ¿por qué? Si yo en Hungría no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, entonces venía acá y después se vuelven, hagan el favor, era la única hija. Y bueno, llegaron acá en el año 42, gracias a la intervención de un embajador argentino que los fue a buscar, etcétera, etcétera. Si no hubieran quedado ahí, y todavía recuerdo hoy, en el año 46, una cosa así, cuando llegó la primera carta de Hungría a mi abuelo, en el cual le comunicaban que había 40 personas que se sabían que habían muerto, y de otras 30 que no se sabía dónde estaban, nada por el estilo, y el abuelo... ¿Cómo pasó eso en Marfaya, donde eran oriundos? En esa circunstancia, que en 1933 un grupo de gente que había llegado a la Argentina buscando hacer la América más o menos alejada del judaísmo, en la cual pertenecía a la colectividad alemana, la colectividad alemana estaba constituida por católicos, protestantes, evangélicos y judíos. Uno de los presidentes del hospital alemán era un judío alemán. El señor Weil, la señora Weil donó, después voy a referir a ellos si tengo tiempo, si me dejan, donó para comprar al San Miguel, donde todavía hoy está AFI, y él había donado 2 salones en el hospital alemán. El mismo matrimonio, justamente porque era así. Como a principios de abril del 1933 se juntaron en el Richmond Hotel, en el Richmond Café en la calle Florida, 3 personas, un
abuelo de un señor que está acá, mi padre y Adolfo Hirsch, el célebre Adolfo Hirsch, para ahí combinaron de formar una asociación para ayudar a los emigrantes que vinieran. Hilfsverein Deutschsprechende Juden. Eso sucedió el 26 de abril de 1933, en la cual, por avisos que se puso en el diario Argentinisches Tageblatt, comandado todavía hoy de propiedad de la familia Alemán, que realmente ayudó al antinazismo enormemente, y por otras comunicaciones se juntaron 225 personas en la calle Moreno 376, Buenos Aires, donde ese mismo día se formó la sociedad después llamada AFI. Otro año voy a referir entonces un poco a AFI, hoy no hubo tiempo. Lamento, gracias.